Soy una mujer fuerte, dura conmigo misma y trabajadora. ¿Qué le espera a una niña en un pueblo pobre, en una familia pobre, que no tiene oportunidad de ir a la escuela y que además es mujer? Pareciera que es el fracaso. En ese momento dije, no nací para fracasar y voy a ser empresaria. Esa fue nunca pensé en la política, pensé en la empresa. Empecé con una marrana, costó 760 pesos. Tuve que ahorrar 10 pesos por 76 días que no fueron diarios, porque no todos los días salían los 10 pesos. Tuve una marrana, 2, 3, 5 días fue creciendo la granjita, luego tienda de abarrotes, carnicería, panadería, soy panadera, vendía Mary Kay o productos de belleza, no sé qué tal se puede decir aquí, y luego una mesa de mercado. Por la mesa de mercado me meto a la política. Entonces, ¿cuál es tu fortaleza? Estas ganas de mujer de cambiar las cosas. Entendí que si no estás adentro, no puedes cambiar. Puedes decir lo que quieras, el mejor discurso de tu vida, pero si no estás adentro, no puedes cambiar las cosas. Tengo la fortaleza y el tesoro más grande en mi casa. Tengo un hijo de 3 años y medio, se llama Roberto. Es, por supuesto, mi principal motor. La formación que me dio mi familia, a mí me creció mi abuelo. El año pasado publiqué un libro que se llama El viejo sillón, en donde cuento mi historia, que no es una historia sencilla, es sido una historia de permanente lucha. Terminé la secundaria de manera abierta, la prepa de manera abierta, la carrera apenas hace 5 años, me dieron mi cédula profesional, no se me va a olvidar el día, 21 de marzo del 2013, entregaron mi cédula profesional. Estoy terminando una maestría, ya terminé la maestría, estoy esperando mi fecha de tesis para presentarla. La vida no es sencilla, pero cuando tienes el motor que te impulsa a cambiar primero tu propia vida, luego tu entorno, el de tu familia, lidiar con una hija como yo, imagínate, si a los 25 años era presidenta municipal, pobre mi mamá, cuando me quejo de alguna travesura de Álvaro me dice que la mata de mango no da chayote. Esa es mi principal fortaleza. Mi hijo, mi familia, porque lo traduzco. Mi hijo a los hijos de las demás y mi familia a la familia de los demás. Tenemos una deuda histórica en el empoderamiento. Si revisas, precisamente hice mi maestría en políticas públicas comparadas y las enfoqué en los temas de género. Y donde tenemos la debilidad más fuerte es que México no le ha apostado a empoderar a las mujeres. Le ha apostado a tratar de cuidarlas, a la violencia física, a la violencia verbal, inclusive a la violencia política, pero no la hemos logrado empoderar. Cuando una mujer está empoderada, cuando una mujer se puede mantener sola, decide qué es lo que hace. Yo, por ejemplo, soy mamá soltera. Decide si me divorcié siendo gobernadora. No me casé para divorciarme, uno no se casa para toda la vida. Pero bueno, las condiciones me llevaron a tomar esa decisión. Junto con el que era mi esposo, terminamos en una buena relación y entendimos que lo más sano era que nos teníamos que divorciar. Pero al final de cuentas tú decides por ti si estás empoderada y te puedes mantener. Las 10 carreras peor pagadas de este país las estudian las mujeres y las estudian por decisión personal, para que tengan tiempo de cuidar a su papá, a su mamá, a su hijo con alguna discapacidad, a sus hermanos, al propio marido que no las quiere dejar trabajar. En las universidades me encantaría ver más mujeres rectoras, más mujeres directoras de periódicos, más mujeres, no en el sentido de quítense los hombres y vengan las mujeres, sino que entendamos que somos uno a uno, socios y aliados para el desarrollo de México. El feminismo creo que tuvo su momento. Hoy estamos en una condición de paridad. Ojalá las hubieran, porque lo importante es que las mujeres nos decidamos si podamos participar. Me encantaría participar en un proceso en donde hubieran varias mujeres, porque va a cambiar la política, va a cambiar la forma de hacer política, la guerra sucia. Estoy segura que las mujeres no nos vamos a prestar a eso. Ahora mismo, el lunes, saco mi plataforma Hazlo por México. Dentro de la plataforma hago 10 propuestas a la pregunta que nos hiciera el presidente: ¿qué hubieran hecho ustedes? Y recibo una serie de ataques, obviamente pagados en redes sociales. Ya encontramos inclusive de qué sitio salió, qué empresa lo pagó. Por cierto, invirtieron una muy buena cantidad de dinero que lo pudieran haber invertido en otra cosa. Y se van particularmente en el tema, o tratan de tener por el tema de género. No es por allá, me parece que el tema es la capacidad y lo que has hecho. La gente valora hoy más qué es lo que haces, cómo actúas, cómo has decidido cuando te ha tocado decidir, qué tan congruente eres con tu vida. Y eso, pues en mi caso, pues tengo una vida pública hace 18 años por lo menos, ¿no?
Ese es un problema, porque como trabajas mucho tiempo, casi el trabajo se te vuelve hobby. Me gusta, por ejemplo, el cine, pero tengo bien poquito tiempo para poder ir. Ahora que soy mamá, tengo un hijo de 3 años y medio, pues ahora sí te puedo hablar de todas las películas infantiles que han salido, porque a Álvaro le gusta también ir al cine. Entonces el poco tiempo que tengo disponible, pues le dedico al hobby que le gusta a mi hijo, que es ir al cine. Me gusta el básquetbol, tengo poco tiempo para hacerlo. Me gusta hacer ejercicio, procuro hacerlo todos los días a las 5:15, 5:30 de la mañana, que es la única oportunidad que puedo tener para hacerlo. Me gusta la novela, me gusta mucho la de ciencia ficción, por ejemplo, me gusta la de investigación. Primero, a las mujeres les quiero decir que se decidan a hacer lo que ustedes consideren, pero que se decidan. Cuando una mujer se decide, lo logra. Y el reto para mí, precisamente por mi origen, es lograr que independientemente de donde hayas nacido, sea tu esfuerzo, tu talento, tu dedicación, lo que marque tu destino en la vida, y no dónde ni cómo te tocó nacer.